Perfecto, ya comenzamos. Gracias, Rufino. Gracias, hermano. Monseñor, adelante, querido Monseñor Tomás. Alejo, pero que está bien cerca de nosotros. Está bien cerca de todas las familias. ¿Me escucha, Monseñor? Parece que Monseñor tiene problemas de audio. Bueno, mientras tanto, saludamos, ahí estamos viendo a Heradio y Yaniris de San Francisco de Macorís. Pueden Wilkin y Elkis de la diócesis de la Altagracia, Lino y María de la diócesis de Baní, lo que estamos viendo, ¿verdad? En pantalla, Magdalena e Ismael de la arquidiócesis de Santo Domingo, y se van añadiendo muchos participantes más. Así que vamos enviándoles un saludo en la medida que lo vamos viendo. Sandra, denle una llamadita por el móvil a Monseñor para que él pueda activar su sonido. Sí, déjame ver si lo voy a llamar ahora mismo, Monseñor Tomás. Esas son las cosas que pasan, ¿verdad? Cuando es en vivo. Parece que dejo el teléfono en otro lado. También el Monseñor puede apagar la cámara y entonces puede, el sonido puede funcionar. Y ustedes, que son los anfitriones, desactivarle el sonido, el audio, activárselo, porque a veces se cierra. Es el suyo, Monseñor, porque todos escuchan aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pero es el suyo, Monseñor, que no se oye. ¿Cómo hacemos? Mira, a ver, Johnny, que él dice que le está dando todos los indicadores y no se oye nada. Y también que puede salir y volver a entrar y ahí se activan todos. Monseñor. 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 Ahora se me fue. Señores, perdonen, pero estas son cosas del oficio. Y en buen dominicano decimos, Monseñor, gajes del oficio. salga y entre de nuevo a ver si se resuelve, porque el asunto... Sí, me escucha, Monseñor. Salga y vuelva y entre de nuevo, por favor, ¿oyó? Sí, eso es Rufino, debe ser. Mire a ver, Monseñor. Él va a salir de nuevo. Va a salir. Digo, va a salir. Vamos a ver a quiénes más seguimos viendo de las diócesis. Si no, abran sus micrófonos y váyanse poniendo presentes. Aparte de las diócesis que hemos mencionado. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Clara. Hola, yo soy dominicana de la parroquia San Lorenzo en Cienfuegos, en Santiago de los Caballeros, pero vivo acá en Chile, así que todavía sigo en conexión con mi parroquia y me enviaron esta invitación y aquí estoy conectada. Ay, perfecto, bienvenida Clara, desde Chile. Ahí tenemos buenos amigos ahí en Chile. En Chile, sí. Proyecto Esperanza, ¿conoce Proyecto Esperanza? No, no lo conozco. Ay, muy linda experiencia de acompañamiento pastoral. No lo conocía. Yo aquí participo de la parroquia de migrantes, aquí trabajamos con los migrantes acá en Chile. Ok. ¿Quiénes más quieren? Sandra, Johnny, en un momento el señor obispo está reiniciando su móvil para conectarse nueva vez.
Perfecto, Bien. muchas gracias, Rufino, muchísimas gracias. Buenas Ojalá. noches, bendiciones. Por aquí, Elsa María Luna, de la provincia de Sánchez Ramírez de Cotuís, la parroquia Las Mercedes, de Villa La Mata. Ay, bienvenida, Elsa Este, María bueno, Cotuí, bienvenida. Bienvenida. gracias. Buenas noches. Mi Bendición. nombre es Socorro Peña de Caro. Soy de la Pastoral Familiar y Vida de allá de Punta Cana y Verón. Y estoy aquí en Yonkers, Nueva York, por viajes de salud con mi Ay, esposo. qué bueno, hermana Socorro. Bien, Qué ahí bueno que están está los hermanos conectada. Wilkin y Elkis. Wilkin y Elkis del nuevo Sí. matrimonio. Esos son los nuevos coordinadores. Sí, bien, está enterada de todo. Qué Ahí bueno. tenemos a Monseñor de nuevo. Ahí está Monseñor. ¿Nos escucha, Monseñor? ¿Nos escucha, Monseñor? Vamos a ver, vamos a ver. Parece que Monseñor sigue con la misma situación. Bueno, Bueno, así aquí que- estamos viendo gente que hacía mucho tiempo. A Mariano y a Martina, wow. Wow. Bueno verles. Bendiciones para ustedes. Ella está igualito, una muchachita. Tiene el micrófono apagado. Bendiciones para ustedes, un verdadero placer volver a verlos. Bendiciones, Sandra Johnny. Papá y mamá. Qué bueno, qué bueno. Ahí siempre activo con la familia. Así Monseñor, es. vamos a ver si Monseñor nos escucha. Está en otra llamada, Monseñor. Vamos a dar unos minutitos más. Vamos a ver quiénes quizás más. Monseñor nos llama y a Y- través de nosotros. Déjame ver, él está en otra llamada, a ver si a través del celular él podemos entonces. Déjame buscar la bocinita. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Somos de la Pastoral Familiar de San José de Ocoa, Parroquia San José. San José de Ocoa, qué bueno. Club de Leones. Qué bueno, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Ahí Gracias, está gracias. José Alberto Lora, pero ya lo trasladaron. Sí. Sí. Sí, ahora. Está en Yaguate. Sí, exacto, sí, está en Yaguate. Aquí tenemos al padre Felo ahora. ¿El padre? Felo. Ah, el padre Felo. Salúdennos al padre Felo. Sí, ok. Sí. Bueno, vamos a hacer otro intento con Monseñora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Buenas- Jiménez, de aquí de la
de Santo Domingo Norte, de la parroquia San Antonio de Padua, La Victoria. Soy la coordinadora de la pastoral infantil. Excelente, excelente, pero no quisiste perderte este tema de esta noche, ¿verdad? No, me lo enviaron en un grupo. Excelente. En un grupo de psicólogos y lo voy a aprovechar. Excelente, sin desperdicio esta noche. Bueno, ¿qué haremos? Vamos a ver. Rufino. No. Sí. Guerrero. Vamos a... Monseñor, está en el teléfono de Félix Guerrero. Monseñor. Este es Monseñor. No, ese no es Monseñor. Rufino, no tenemos forma de comunicarnos con Monseñor. Ahora hemos perdido contacto. Déjame intentar. Él me dijo que si no se podía conectar, que intentáramos nosotros porque su teléfono se estaba apagando. Ah, bueno, pues entonces, Rufino, en tu condición de diácono, por favor, ábrenos la oración, con la oración esta noche, y entonces comenzamos a... Muy bien. Vamos a comenzar entonces a grabar a partir de la oración ya. No, estamos grabando hace rato. Sí, pero... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Santo, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la familia. Queremos pedirte que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para que, guiado por ese mismo Espíritu, las familias de este tiempo podamos, a ejemplo de la familia de Nazaret, ser luz y modelo de esta nueva generación. Te pedimos que ese mismo espíritu infunda en nosotros los valores familiares y que por medio de nuestro testimonio podamos hacer visible el reino de Dios en medio de nosotros. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a pedirle a por favor que apaguen. Por favor, los hermanos que apaguen sus micrófonos. Que tenemos Daremos entonces esta noche y vamos a presentar a quien va a compartir el tema de hoy, el doctor Luis Vergés. En el aspecto familiar, Luis Vergés está casado, 24 años de casado, tiene con su esposa y tiene 3 hijos. Eso es lo que tiene que ver con lo que es la familia, o sea, un hombre estable en su matrimonio y un padre de familia y esposo ejemplar. En su formación profesional es psicólogo clínico con un doctorado en psicología y en ciencias de la salud, maestría en terapia familiar y de pareja, maestría en relaciones públicas, especialidades en psicología clínica, docencia universitaria, neurociencias aplicada a la educación, ciencias de la complejidad, informes periciales, buen trato infantil, psicología del deporte, prevención integral en adolescentes y diplomados en desarrollo humano, violencia de género y tratamiento de adicciones. Sus aportes sociales, labora en el Estado desde hace 33 años y en ejercicio privado. Ha creado 5 programas sociales y 4 centros de atención comunitaria psicosociales en temas de salud mental. Aporta también 2 iniciativas educativas a la población con las cápsulas de orientación diarias en el programa El Día de Uchilora
y un segmento educativo en El Despertador de Alicia Ortega. Es un hombre exitoso, no solo en lo familiar, en lo profesional y en lo social, sino también como escritor e investigador. Tiene publicados 5 libros de contenido académico para la formación de terapeutas en diferentes temas sociales y de salud mental, así como también 5 investigaciones científicas, 3 de ellas auspiciadas por el Fondo de Naciones Unidas de Población y Familia. Tiene también 2 artículos publicados en revistas científicas internacionales, incluyendo la prestigiosa revista Healthcare. Su más reciente publicación fue el artículo doctoral sobre apego inseguro y alexitimia en hombres agresores en República Dominicana. Un estudio que ha sido resaltado a nivel internacional como pionero, tanto por las premisas teóricas que maneja como por su metodología novedosa. Recientemente puso en marcha la publicación Radiografía de indicadores en hombres agresores en República Dominicana, un estudio de casos con 1.500 agresores, así como también creó, validó y puso a circular los 2 primeros manuales con un programa estructurado de intervención psicosocial para hombres agresores en el país, para programas tanto ambulatorios como para los que se encuentran privados de libertad. Como académico y profesional, coordina la maestría en Psicología Clínica de la Universidad Católica Santo Domingo. Dirigió el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la misma institución. Es miembro permanente de la Academia Olímpica Dominicana, miembro del Colegio Dominicano de Psicólogos y de la Asociación Americana de Psicología. En el año 2017 fue galardonado con el Premio Caribeño a la mejor trayectoria como psicólogo clínico. Ha desarrollado varias consultorías en varios temas psicosociales en distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, con ese background, recibimos desde nuestros hogares y con un fuerte aplauso al doctor Luis Vergés, quien nos va a tratar el tema cómo cuidar la salud mental en nuestras familias. Bienvenido sea usted, doctor Luis Vergés. Gracias por la bienvenida. Buenas noches a ustedes que me permiten penetrar en sus hogares. Y bueno, qué decir, cuando hablamos de familia, esa es la cuna donde se construye la salud mental. Ahí es donde nace la salud mental. Y dependiendo de los cuidados que se aborden desde ese espacio, pues vamos a tener indicadores positivos o negativos. Decía John Ackerman, uno de los principales referentes mundial en salud mental, uno de los, bueno, el primero que se atrevió a crear un centro de atención internacional para atender familias en la ciudad de Nueva York. Él decía que la familia es donde nace la salud, pero también la enfermedad. Lo que quiere decir que dependiendo de lo que hagamos dentro de la familia, pues sin duda alguna tendremos un resultado diferente en el gradiente positivo o negativo. Es interesante, ya un poquito entrando en materia directamente con lo que es la salud mental, decirles a ustedes que estamos hablando de un estado emocional positivo. Y ahí tenemos que comenzar a subrayar términos como por ejemplo la palabra positivo. ¿Por qué razón? Porque antes se creía que salud mental era ausencia de enfermedad, como si el hecho de que usted no tenga una patología mental, ya eso sí significa que usted estaba sano.
y eso es falso. Para hablar de que algo está presente, debemos definir sus propiedades. Yo no puedo decir que estoy sano porque no tengo gripe o porque no tengo fiebre. Hay personas que no tienen síntomas, están totalmente asintomáticos, pero por dentro están destruidos. Entonces, por esa razón, hablamos de salud mental como la presencia de un estado de bienestar que integra, es un balance entre lo físico, lo emocional, y ahí entra lo psicológico y lo social. Fíjense que cuando las personas tienen indicadores apropiados de salud mental, lo primero que descubrimos es ese equilibrio en esas tres dimensiones que yo acabo de mencionar. Las personas con manifestaciones de salud mental se sienten satisfechas con ellas mismas, se sienten satisfechas con los demás, se sienten también satisfechas con la vida. Y no tan solo eso, sino que van más allá. Son personas que ante las dificultades, que son muchas y las vamos a encontrar a lo largo de nuestras vidas, estas personas activan sus recursos saludables para poder solucionar los distintos problemas que van encontrando en la vida. Lo que quiere decir, a título de resumen, que hablar de salud mental implica tener recursos psicológicos, sociales, físicos y ponerlo al servicio del propio cuidado, el cuidado de los demás, pero también de la solución apropiada de los distintos problemas que se pueden presentar. Yo voy a ser bien puntual y decirles a ustedes, por ejemplo, ahora, ¿cuándo podemos darnos cuenta de que hay problemas de salud mental y cómo? Bueno, lo primero es que cuando hay una conducta deficiente, y cuando hablo de deficiente o deficitaria, me refiero a algo que la persona hace con poca frecuencia y que debería hacer con mayor frecuencia. Vamos a suponer un niño o niña que tenga lo que se llama una patología de eso que llamamos ansiedad social. Fíjense que las personas cuando tienen ansiedad social no interactúan con otros, todo les da vergüenza, no toman iniciativas para participar en ningún proceso que impliquen que van a ser evaluados, comparados, siempre se inventan un cuento para no participar en escenarios donde se integran otras personas. En otras palabras, ese trastorno tiene manifestaciones deficientes. ¿Por qué? Porque la persona está haciendo algo con una frecuencia muy pobre que debería hacer con más frecuencia. Lo ideal sería que esa persona tome más iniciativa, que tenga más confianza, que se exponga un poquito más ante situaciones que implican desarrollo, progreso, superación. Lamentablemente, estas deficiencias ya nos señalan a nosotros una sospecha de que podría estar presente un problema de salud mental. Igual pasa con las personas cuando se deprimen. Fíjense que una persona cuando se deprime no tiene la suficiente energía como para emprender acciones, tiene lo que se llama una anedonia, que es incapacidad para sentir placer, y mientras otras personas manifiestan estándares o indicadores normales en estas apreciaciones, pues lamentablemente una persona con depresión no lo puede hacer. Así que ustedes verán que hay una serie de trastornos, así le llamamos. Un trastorno no es más que una disfunción que se crea, una interrupción que se genera en la forma normal como una persona se comporta para asumir los diferentes retos de su vida. Esa anormalidad en el funcionamiento se da a manera de deficiencia, como lo acabo de decir, pero también se puede dar a manera de excesos. Fíjense que cuando hay una conducta extrema, lo que pasa con la persona es que hace de más aquello que debería hacer menos. Yo, por ejemplo, el día pasado estuve interviniendo a una joven que tenía un problema expansivo, que son estas personas
que no se callan, que interrumpen al otro cuando están hablando, que no escuchan, que se mantienen siempre en movimiento, no parecerían estar tranquilos o calmarse, que pasa con mucha frecuencia con las personas que tienen trastornos de ansiedad. Entonces, ahí usted verá, a diferencia del otro, la otra categoría de síntomas donde hay deficiencia, aquí hay abundancia de algo que debería pasar con menos frecuencia. También usted se puede dar cuenta cuando hay una conducta destructiva sin motivación alguna para uno mismo y los demás. En la misma depresión, fíjense que no hay motivación para ejecutar ningún tipo de comportamiento que pueda ser saludable para la persona. Usted va a observar cómo, por ejemplo, las conductas destructivas pueden conllevar violencia, todo tipo de agresiones, como pasa, por ejemplo, en el trastorno antisocial de personalidad. Ojo, no le llamamos trastorno antisocial de personalidad porque la persona no socializa. No, le llamamos antisocial porque la persona no se adapta a vivir en sociedad. Estas son las personas que no internalizan las reglas, las normas, los mandatos éticos y morales, no tienen empatía, solidaridad, solo se relacionan con los demás para buscar una ventaja, explotar, engañar. Y ese tipo de personas, que lamentablemente nos estamos llenando de esos perfiles en República Dominicana como resultado de un descenso en lo que ha sido la misión que deben llevar a cabo algunas instituciones que son fundamentales. El caso de la misma familia, la escuela, bueno, el caso de la iglesia también, y menciono esas tres instituciones porque las tres también son víctimas de procesos que está viviendo el mundo en la globalización. Fíjense que en la era de la globalización, ahora todo el mundo tiene las mismas oportunidades de tener acceso igualitario a los medios masivos de comunicación. Y lamentablemente ahí se están filtrando gente que no son responsables dentro del tipo de discurso que transmiten, gente que están enferma y enferman a otros. Y eso baja lo que es la influencia de las instituciones tradicionales, que son en su alianza las que constituyen la base de la salud mental. Así que ya repensaremos un poquito esto de cómo vamos a fortalecer esa alianza, escuela, iglesia, familia, que son las instituciones tradicionales, para entonces fortalecer la salud mental. Ahora mismo estamos siendo víctimas de un debilitamiento, no vamos a decir que consciente o planificado, pero sí como resultado, y eso daña la salud mental cuando nos vamos quedando sin estos recursos. Igual pasa con el tema del debilitamiento comunitario, cuando usted ve, por ejemplo, que en vez de nosotros tener lugares de sana recreación, esos espacios desaparecen, los niños se quedan sin áreas verdes para poder jugar, las mismas personas no pueden caminar ahora dentro de un ambiente de seguridad ciudadana, porque todos estos espacios han sido sustituidos por otros tipos de prácticas como el expendio de bebidas alcohólicas, lugares donde se instalan los llamados puntos de distribución de drogas. Bueno, todo eso disminuye la esperanza de que podamos tener indicadores de salud mental. Entonces, todas esas conductas son, como nosotros llamamos, destructivas. Entonces, cuando usted ve conductas deficientes, conductas destructivas, pero igual conductas extremas, ahí tenemos tres indicadores importantes para usted saber en qué medida ya estamos viendo manifestaciones de deterioro de salud mental. Igual cuando perdemos la autonomía debido a una discapacidad mental, ese es un indicador muy importante. Fíjense que hay unos trastornos mentales que se llaman trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué es un trastorno del neurodesarrollo? Es aquel que ya proviene de un problema neurológico, bien sea porque hubo una exposición de la madre a algún tóxico que de una u otra manera dañó
conexiones importantes a nivel del cerebro del niño en gestación, o porque fumaba mucho o tomaba. Fíjense, ahora se habla del síndrome de alcohólico fetal, del alcoholismo fetal. Niños que nacen con deformaciones y con un retraso mental congénito debido al consumo de no tan solo el alcohol, sino otro tipo de sustancias. Entonces, todo esto, pues sin duda alguna, ahora como ustedes están viendo, hay una proliferación de embarazos no deseados, sobre todo en la población de adolescentes. Dicen que República Dominicana, yo eso no lo creía, tuve que verificarlo, es el país del mundo ahora mismo. Estábamos en el lugar número 4 hace pocos años, ahora parece que ascendimos al número 1 dentro de los países, no tan solo con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, sino también como uno de los 2 países del mundo con más embarazos indeseados en adolescentes. Eso trae como consecuencia muchas patologías mentales ya con un origen neurológico. Ahí usted verá muchas síndrome de Down, verá, por ejemplo, autismo en un nivel severo, y hay muchas denominaciones más y un sinnúmero de factores de riesgo. Pero igual, estas discapacidades no tan solo se generan, como veremos más adelante, por razones genéticas, sino también por razones psicosociales, de los malos tratos, los traumas y todas esas variables que en breve vamos a conversar. Cuando perdemos la capacidad de pensar de forma lógica, ahí también tenemos otro gran indicador de problemas de salud mental. Fíjense que el símbolo de pérdida de logicidad mayor son los delirios. Fíjense que cuando una persona tiene un delirio, es ya porque perdió por completo la capacidad de pensar de forma lógica. Le comento que yo el día pasado iba caminando a recoger mi vehículo después de salir de una reunión, y había un joven todavía con un trastorno mental, y él estaba vestido de militar. Él mismo se hizo su uniforme, él recogió tapitas de donde sea, no sé cómo las pudo coser, encontró un sombrero, se lo puso de lado y estaba vestido como si él fuera Napoleón Bonaparte, y tenía incluso hasta los galones con los rangos. Pero ya usted sabe, él estaba en un estado muy deteriorado, obviamente porque ya han sido abandonados por sus propias familias. Y él se me paró entre el vehículo mío y yo tratando de pasar, y él se me interpuso y se puso la mano en la frente como haciéndome un saludo militar. Y déjeme decirle a usted, yo afortunadamente manejo algo de cómo relacionarme con los enfermos mentales o con personas con trastornos mentales, y para yo lograr que él se quitara y poder tener acceso a mi vehículo, yo tuve que hacerle un saludo también. Y no fue hasta que yo le hice el saludo que él no se quitó, y entonces me dio paso para que yo pudiera abordar mi vehículo. Entonces ya esa es una condición extrema, donde tenemos a personas deambulando ya en una condición de mucho deterioro, que han sido abandonados por su propia familia, por el Estado, y la verdad que es sumamente lamentable. Igual, cuando no podemos enfrentar los retos propios de la etapa de vida correspondiente, usted verá, por ejemplo, jóvenes adolescentes que todavía no asumen el reto de esa etapa de la vida y se comportan como si tuvieran una actitud regresiva, como niños recién nacidos, que hay que cuidarlo de un todo, hay que darle todo. Personas adultas que entonces actúan como adolescentes. Yo sé que aquí en República Dominicana no pasa eso, pero ahora hay países que usted ve gente con 50, 60 años que no quieren aceptar que tienen esa edad y se visten como si fueran adolescentes, tanto las mujeres como los hombres, y a veces salen con los nietos y parecen que tienen la misma edad de los nietos.
Entonces, el hecho de no integrar, el no aceptar que ya nosotros pertenecemos a una etapa y vivir esa etapa con un orgullo saludable, aceptando nuestra realidad, eso también contiene un mensaje de que no estamos manifestando indicadores de salud mental apropiados. ¿Cómo saberlo además? Bueno, cuando nuestros recursos son superados fácilmente por el estrés normal de la vida. ¿Qué es el estrés normal de la vida y qué es el estrés anormal? Bueno, un estrés anormal es el COVID-19, porque nadie estaba preparado para eso. Ese no es un estrés normal. Entonces, ante un estrés anormal, obviamente se espera que mucha gente se enferme, como sucedió. Los indicadores de salud mental, sobre todo de patologías mentales crónicas como la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos por estrés, estrés postrauma, estrés agudo, todas esas denominaciones, los trastornos de sueño y demás, se dispararon a la estratosfera, hasta el punto que hubo casos en países que hasta se cuatriplicaron, imagínense usted. Entonces, eso pasa con frecuencia cuando hay un estrés no normativo. Un estrés no normativo es una plaga, un estrés no normativo es una pandemia como esta que sucedió. Un estrés no normativo es cuando hay, por ejemplo, un maremoto, un terremoto, una guerra. Fíjense lo que está pasando en Ucrania. Eso es un estrés no normativo. Nadie puede esperar que de ahí va a salir salud mental. Obviamente, de una situación así saldrá una serie de indicadores de que hay un deterioro en materia de salud mental. Entonces, por eso es que independientemente de que nos quejamos de que no estamos bien, la verdad es que cuando yo veo esos países que están en guerra constantes, que viven con ese estrés de que cuándo va a ser que caerá la próxima bomba, o que están ensayando el lanzamiento de una bomba en la frontera donde yo vivo con otro país, como lo que está pasando en Taiwán, como lo que está pasando entre, bueno, Taiwán y China. Ya ustedes saben que han hecho ejercicios militares de amenaza recíproca de una guerra nuclear. Está pasando ahora en la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur. Está pasando entre Rusia y Ucrania. Está pasando en Yemen. Parecería que estamos en los peores tiempos que jamás se hayan vivido por la escalada de violencia, que por cierto, eso sería lo que las narrativas bíblicas llaman el posible apocalipsis, porque una próxima guerra mundial sería el exterminio de la humanidad. Y ese es el ejercicio que hoy estamos viviendo, y sin duda alguna quienes están expuestos a esa situación, y no vayan más lejos. Miren cómo en Haití, que hace frontera con nosotros, mataron a un presidente, y ahí están en un lío constante y están cerquita de nosotros. Entonces, todo esto son situaciones de estrés no normativo. Ahora, ¿qué pasa con el estrés normal? Bueno, cuando una persona no responde al estrés normal, ahí hablamos rápidamente de una patología, porque se espera que el estrés normal de la vida tenemos que saberlo enfrentar. Por ejemplo, ¿qué sería un estrés normal de la vida? Bueno, al señor obispo se le dañó su aparato y nosotros teníamos un programa para que dijera la bendición, él no la pudo decir. Inmediatamente Sandra y Johnny manejaron esa situación estresante de forma saludable. Disculpamos al señor obispo y alguien asumió por él en su representación y seguimos adelante. ¿Qué es el estrés normal? Que un niño, por ejemplo, no le va bien en su rendimiento escolar y nosotros, en vez de pelear, golpearlo, maltratarlo, vamos y nos comunicamos con el colegio, pedimos una reunión para saber dónde están los indicadores de deficiencia y ver nosotros cómo armamos un plan conjunto con la escuela, un profesional de la conducta
y una reformulación hogareña de algunas condiciones para que el niño despegue intelectual y académicamente. Eso es el estrés normal y se supone que debemos tener recursos para hacer frente al estrés normal. Un estrés normal es cuando una persona es novio y se va a casar. Ustedes saben que las bodas son bastante estresantes por muchas razones, no tan solo por el montaje de la ceremonia ritual del matrimonio, sino también porque usted va a abandonar su soltería. Uno no se casa solo porque está enamorado, uno se casa porque además de estar enamorado, usted también quiere ser feliz y usted cree que va a ser feliz al lado de ese hombre o de esa mujer. Pero siempre hay la ansiedad, ven acá, y si me engaña, si la persona no era lo que yo quería, y qué pasó. Y entonces hay un sinnúmero de preguntas que son normales ante una situación de incertidumbre. Y al final terminamos dominando la incertidumbre, exponiéndonos a una relación que cada vez será más saludable, que va a transitar por diferentes caminos, comenzando por el amor romántico, una comprensión objetiva de lo que es cada quien, los conflictos normales de la vida en pareja y, en fin, asumir lo que es el rol de ser padres en una familia que hemos ya constituido. Así que esa capacidad para enfrentar el estrés normal de la vida, cuando las personas lo pierden, ahí hablamos también de enfermedades mentales o patologías o disfunciones. Todos esos nombres se utilizan para referirnos a esa condición. Hay factores de riesgo. Un factor de riesgo es aquello que aumenta la posibilidad de que un problema de salud mental ocurra. Y esos son los factores que nosotros tenemos que prevenir para impedir que los problemas de salud mental aparezcan. No es que si aparecen ya se acabó el mundo ahí. Ya veremos que hay solución. Pero lo ideal sería no llegar hasta ahí, porque ustedes saben que todavía vivimos en un entorno sociocultural donde hay muchos estigmas, discriminación, y la persona que vive una sintomatología de cualquier patología mental, pues se va a tener que enfrentar a un nivel de vulnerabilidad muy grande, donde ya no responderá de la misma manera ante los eventos normales de la vida. Entonces, por esa razón, desde la familia, que es el entorno ideal para crear la plataforma de salud, es donde tenemos que prevenir la enfermedad. Ya yo les diré cómo se plantea desde la literatura científica en relación a este tema y algunas sugerencias prácticas que me ha dado muchos resultados en mi propia familia, pero también en las recomendaciones que he compartido con muchas familias que he intervenido a lo largo de 33 años como terapeuta. Así que un primer factor de riesgo es una niñez desprovista de cuidados y atenciones. Si usted quiere salud mental en su hogar, aprenda a cuidar, pero también aprenda a dejarse cuidar. Aprenda a dejarse cuidar. Cuidarnos y dejarse cuidar. Esos tres elementos son cruciales. Una niñez desprovista de cuidados y atenciones, ya ahí comenzamos mal desde el punto de vista de la salud mental. Un hogar donde hay violencia y abuso, ahí hay un factor de riesgo grave para la salud mental. La salud mental es como las plantas, las flores y todo lo bello que tiene la naturaleza. Solo florece en ambientes libres de violencias, libres de abusos y con una dotación de un sinnúmero de ingredientes que yo le llamo abonos hogareños. Así le llamo yo, porque hay que estar constantemente abonando ese terreno para que pueda la persona mantener ese balance al que yo me refería cuando definía salud mental. Un hogar libre de consumo de sustancias, señores, donde hay consumo de drogas, definitivamente hay un factor de riesgo muy grande para la salud mental. Primero, porque estas sustancias se van robando la voluntad
y van nublando la capacidad racional del ser humano hasta el punto que se pierde. Miren, recientemente un hermano mató a una hermana y oigan cómo fue. Él consumía drogas y la hermana, para que él no se siguiera deteriorando, le escondió un día la droga. Y por ella tratar de ayudarlo escondiéndole la droga, al él darse cuenta, entonces fue y la mató. Miren a lo que puede llegar una persona en el hogar y cómo ese hogar queda destruido debido a esta condición. Igual la exposición temprana a experiencias traumáticas y de victimización. Eso es otro problema muy serio. O sea, estos hogares donde no hay límites, donde no hay cuidado, donde se trata al ser humano como si fuera basura, se le maltrata. Ya experiencias tempranas traumáticas son, por ejemplo, una violación sexual, un incesto sexual. Esas son experiencias traumáticas. O que, por ejemplo, un niño o una niña observe cómo un padre mata a su madre. En el caso de los feminicidios, que nosotros trabajamos tanto para evitar ese problema, esas son experiencias traumáticas y le llaman traumas porque destruyen por completo varias premisas que el ser humano necesita para poder subsistir en una sociedad, pero sobre todo para garantizar indicadores confiables en materia de salud mental. Cuando una persona es violentada de manera traumática o victimizada, van a ocurrir fenómenos de destrucción de todas esas premisas que yo llamo la premisa de la confianza. Esa persona no va a confiar en los demás jamás. Se va a destruir la seguridad. No quieran ustedes saber cuando a una persona se le destruye la premisa de seguridad. Esa persona entra en un estado de absoluta indefensión y desarrolla con mucha frecuencia trastornos mentales parecidos, por ejemplo, a la paranoia. La paranoia es aquella persona, la personalidad paranoica, que duda de todo el mundo, que no cree en nadie, que usted le puede llevar todas las pruebas del mundo de que usted no le va a hacer daño, de que usted le quiere hacer el bien, y esa persona no lo cree. Y al final se boicotea su propio desarrollo, porque todo el que le oferta desarrollo, él cree que le está ofertando algo para dañarlo. Miren ustedes lo peligroso que es eso. Entonces, todo lo que es avance en términos psicológicos, sociales, que se le destruye la plataforma, pues es como un edificio cuando usted lo hace sin zapata. Y eso es lo que ocurre cuando hay exposición temprana a experiencias traumáticas y de victimización. Esta gente que educa con un modelo autoritario, de golpes por cualquier cosa, de bofetones, patadas, trompadas, cuidado con eso, porque a veces usted lo hace con buena fe, creyendo que está ayudando a una gente a desarrollarse, a superarse, cuando en verdad usted lo que está es creando una experiencia de este tipo. Yo siempre digo que ya la educación ha avanzado mucho, ya ni siquiera a los animales se les da golpe. Antes se hablaba de domesticar y uno pensaba inmediatamente en golpes. Pues los padres domesticaban también con golpes. Ya eso tiene opciones. Hay muchos métodos interesantes. La técnica de tiempo fuera, apartar al muchacho de los estímulos durante unas horas, quitarle algo que para el muchacho es valioso e importante, hablarle con firmeza, haciéndole ver quién tiene la autoridad sin tener que violentarlo. O sea, hay muchísimos métodos que ya han ido funcionando. Dejen eso de estar repitiendo esos clichés que uno oye por ahí, y que no, a mí me criaron a fuetazo limpio y gracias a los golpes que me dieron yo soy buena gente. No, hombre, no, gracias a los golpes usted lo que es un sobreviviente. Usted no es bueno por los golpes que le dieron. O sea, tenemos que ir abandonando esos clichés porque eso es demasiado cómodo. Dar golpe y ya. No, hay que educar. Y la forma de educar
es tomando en cuenta todo esto que yo estoy diciendo, tomando en cuenta que el cerebro del niño no procesa como el cerebro de los adultos y que a veces nosotros castigamos a los niños porque se parecen a nosotros cuando éramos como ellos, cuando teníamos su edad. Piensen, la gente que más golpe da son precisamente los que eran tan traviesos como sus hijos cuando tenían la edad de los hijos. Eso es lo que con más frecuencia nosotros nos encontramos. Entonces, por eso algunas medidas de las que vamos a hablar en breve serán importantes para nosotros no caer en esto de destruir la base de la salud mental de nuestros hijos, creando ambientes traumáticos y de victimización. Están los ambientes constreñidores de las necesidades de sana recreación y socialización. Por eso, más que nosotros auspiciar ambientes donde la persona quede en un estado total de carencia, de privación, no auspiciamos riqueza, pero sí que las necesidades básicas estén cubiertas. Los niños y niñas desde temprana edad deben tener lo básico para estudiar, para divertirse, recrearse, poder socializar normalmente, que se puedan hacer los rituales familiares normales. ¿Cómo va a ser que un niño va a cumplir años y se va a dejar pasar esa fecha tan bonita desapercibido? ¿Cómo va a ser que la pareja va a cumplir años de casado y no le va a enviar un mensaje a los hijos de que para nosotros es importante esa fecha donde decidimos unir nuestras vidas? Esos son rituales familiares que robustecen la salud mental porque crean una unión, un fortalecimiento, una alianza en torno a algo que para la familia significa mucho. Hay gente que todavía ve como un gasto innecesario celebrarle un cumpleaños a sus hijos. Eso no es un gasto innecesario. Esa es una de las inversiones, óiganlo bien, una de las inversiones más importantes que se pueden hacer. De hecho, uno de los pocos rituales que todavía quedan que le hacen ver a un muchacho que está avanzando y que tiene que ir adquiriendo nuevos retos en la vida es la celebración de su fiesta de cumpleaños. Y la de los 15 mucho más. Esa es la única que queda, que le señala a los muchachos, espérate, ya tú no eres un bebé, ya tú eres otra cosa. Fíjense que hasta en África ustedes sabían que en las zonas más subsaharianas, que son las más primitivas del mundo, donde todavía hay aldeas que se pelean entre sí, hacen los llamados acuerdos de tregua sagrada. Cuando un muchacho cumple 15 años o una joven, dejan de pelearse. ¿Y saben qué ocurre? Los enemigos van a la otra aldea con regalos para celebrar junto con los otros aldeanos que ese africanito cumple 15 años de edad. Y eso lo hacen ellos que son primitivos. Entonces, ¿y nosotros que somos disque los civilizados, qué hacemos? Entonces, todos esos factores, y oigan bien, buscan a la persona más antigua de la aldea. Y ese va y lleva al muchacho una montaña y el muchacho pone la mano en la montaña como compromiso de lo que él va a adquirir a partir de esa edad. Entonces, esos ritos de paso son fundamentales para la salud mental de un ser humano. Bien, sigo avanzando y no se preocupen, dejaré un espacio para preguntas, respuestas y todo lo que ustedes quieran manifestar como expresión. Otro aspecto de riesgo es la deserción escolar a temprana edad. Tengan cuidado porque yo he escuchado a algunos padres con la típica frase, yo no estudié y estoy vivo. No, por Dios. Mire, cuando un niño sale de la escuela a temprana edad, cuando hay deserción, cuando abandona la escolarización, el riesgo aumenta notablemente para un sinnúmero de problemas de salud mental. Primero, porque se queda sin propósitos. Y cuando los niños y las niñas se quedan sin propósitos, entonces tratan de llenar esos vacíos con un sinnúmero de prácticas que no son saludables.
ahí sexualizan los sentimientos, las emociones, ahí vienen los embarazos a temprana edad, comienzan a probar el consumo de marihuana, de alcohol. Hay un sinnúmero de riesgos que no ayudan para nada. Mientras están escolarizados, están en una comunidad educativa donde hay maestros, donde hay estudiantes, donde hay directores, donde hay padres. La comunidad educativa es un factor de protección y no podemos permitir bajo ningún concepto que salgan de ahí. Y hay que verificar si hay bullying, acoso, violencia. Bueno, si ya no se puede aguantar en un lugar, pues cámbielo a otro, pero no deserción. Si hay deserción, hay un problema peligroso para la salud mental de nuestros hijos. Otro factor de riesgo es la deambulación. ¿Qué es la deambulación? Eso de que un muchacho se va de la casa, de que disgustado con los padres, amanecer donde los amigos, o se queda callejeando por ahí, que se desapareció por 2 semanas. Cuidado con eso, porque ya el problema de cuando un muchacho deambula, pues prácticamente se está quedando sin una estructura saludable. Y la deambulación, sin duda alguna, es un indicador de que hay serios problemas de salud mental. Entonces ya ahí hay que intervenir de otra manera para garantizar eso, incluyendo apoyándonos en la justicia. Bien, así que en términos generales, esos son factores de riesgo, al igual que la negligencia en la educación de los hijos. Por ejemplo, cuando los padres permiten que los hijos hagan todo lo que quieren hacer sin ningún tipo de freno. Esa tendencia que estamos viendo hoy hacia un liberalismo extremo, eso no es saludable. Primero, porque a determinadas etapas sabemos que nuestros hijos e hijas no están preparados para tomar ciertas decisiones. Primero, porque no han completado su desarrollo y madurez a nivel emocional, tampoco a nivel neurológico. Y en segundo lugar, porque son vulnerables para que otras personas con actitudes predadoras se quieran aprovechar de ellos. Saben que la vida está muy difícil, muy complicada, sobre todo porque hay gente en el entorno con muchas motivaciones hostiles y actitudes peligrosas. Igual, ya hablé del estilo autoritario o el estilo muy liberal. Irnos a los dos extremos no ayuda para nada. Yo hablo de que la mejor educación es la que combina disciplina, amor y límites. Disciplina, porque el muchacho, la muchacha, los niños y las niñas necesitan un orden, necesitan un referente de saber cuáles son las reglas que hay que respetar y necesitan probar consecuencias cuando se violan esas normas, cuando se violan esas reglas. Las consecuencias no tienen que ser violentas, nunca, pero sí pueden ser ejemplarizadoras. Las consecuencias pueden ser perder algo que para ellos es valioso, sobre todo porque ustedes saben que en esas etapas tempranas ellos están muy orientados por el principio del placer a como dé lugar. Bueno, pues que pierdan cosas que les da placer. Pero esa combinación, amor, límite y disciplina, es lo que se ha demostrado en los estudios, protege la salud mental desde temprana edad. Está también otro factor de riesgo, que es lo que llamamos la emocionalidad expresada o de alta intensidad. ¿Qué es la emocionalidad expresada? Bueno, fíjense que la emoción es una reacción, no es una respuesta. Una reacción implica no pensar las consecuencias de lo que hago. Entonces, muchas veces una reacción es un insulto, eso es una emocionalidad expresada. Otras veces es una actitud sobreprotectora, cuando lo que hay más bien es que cuidar, aprender a cuidar, proteger, no sobreproteger. Una emocionalidad expresada es cuando decimos, bueno, yo no voy a criar a mis hijos como me criaron a mí. Y entonces, ¿cómo fue que me criaron a mí? Bueno, a mí me criaron con mucha disciplina. Ahora yo lo voy a dejar que él haga lo que él quiere. Entonces, cuidado, porque no estamos atendiendo las leyes del desarrollo.
ni mucho menos las particularidades de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que por esa razón, estas actitudes impulsivas, donde reaccionamos con un nivel de intensidad que no se corresponde con la situación, que no se corresponde con el momento. Como yo decía ahorita, el estrés normal hay que responderle normal. Al estrés anormal, entonces vamos a tener respuestas un poquito más intensas. Pero es como que cuando que usted responda ante una llamada de que hay fuego, que se está quemando la casa donde usted vive, de la misma manera que cuando se cae un bolígrafo de la mesa. Imagínese usted que si el bolígrafo se cae de la mesa, usted se alarma tanto como si estuviera temblando la tierra. Ahí hay una emocionalidad expresada porque no se corresponde con la situación, esa reactividad en la que usted está incurriendo. En los hogares donde hay mucha emocionalidad de ese tipo, pues la gente vive tensa, nerviosa, todo el mundo se grita, por cualquier cosa la gente se alarma, y al final, cuando necesitamos activar nuestros verdaderos recursos para enfrentar situaciones difíciles, entonces nos quedamos desarmados. Es importante, vamos a ver ahora algunas medidas que sí podemos tomar en cuenta. Todo lo otro que vimos fueron factores de riesgo. Esos factores que nosotros tenemos que prevenir, porque si no lo hacemos, entonces aumentará la posibilidad de problemas de salud mental. Así que vamos a ver ahora algunas medidas ya para cuidar la salud mental. Y para cuidar la salud mental desde el hogar, lo primero que tenemos que hacer es cuidar. Y aquí voy, déjenme interrumpir para ver si puedo pasarle para que esto sea lo que más se grabe en las mentes de ustedes. Déjame ver si puedo compartir pantalla. Ah, perfecto, aquí voy. Me avisan si se está compartiendo pantalla para que estas... Listo. Se está compartiendo, ¿verdad? Muy bien. Déjame ver si... A ver. Ahí se fue. Ahora, ahí está. Bien. Fíjense ahí que aprender a cuidar, cuidarnos y dejarnos cuidar. Esa es la primera condición o medidas que nosotros debemos tomar si es que queremos garantizar salud mental. Hay gente que definitivamente no sabe cuidar. Usted deja un niño o niña en sus manos y usted anda nervioso en la calle porque usted dice, fulano no sabe cuidar. Y lamentablemente eso, cuando no se sabe cuidar, daña el desarrollo de niños y niñas, pero también cuidarnos, aprender a cuidarnos, no exponiéndonos a riesgos innecesarios, a situaciones complejas de la vida que para nada nos suman. O sea, todo esto también es fundamental cuando nosotros hablemos de salud mental. Y dejarnos cuidar. Hay gente que se cree todopoderoso y que no necesita que lo cuiden. Y son personas que se ponen necias cuando se enferman porque creen que no deben recibir ningún tipo de atención. Déjenme ponerlo más grandote para que lo vean mejor. Se ve mejor ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Quiero que lo vean bien para que, como están grabando, para que eso quede grabado. Estas son de las medidas que nosotros debemos tomar en cuenta. Aprender a cuidar, cuidarnos, dejarnos cuidar. No ser tan necios cuando nos enfermamos o cuando nos ven mal y nos dicen vamos para el médico. No, yo no voy para allá. Y comenzamos a poner muchísimos peros. Yo sé que ustedes no hacen eso,
pero hay países donde la gente se pone así, que somos expertos cuidando a otros, pero no nos dejamos cuidar. Construir la cultura del aprecio y el respeto en el hogar. No quiere usted saber cómo eso ayuda a la salud mental. Eso disminuye la presión arterial, eso reduce el estrés, se detiene la producción de citoquinas, que son sustancias neuroquímicas negativas que cuando se segregan con frecuencia dañan el sistema inmune del ser humano y las personas se ponen más propensas para padecer cáncer. Cuando hay aprecio y respeto en el hogar, las hormonas que producen el estrés, citoquinas y cortisol, y también adrenalina, se producen de forma más moderada y usted garantiza unos añitos más de vida y de vida con calidad. O sea, cuando esas sustancias solo deben dejarse preservadas para cuando venga el estrés anormal. Óiganlo bien, el estrés anormal va a traer la producción de esas sustancias. Pero si además del estrés anormal, usted produce esas sustancias para enfrentar el estrés normal, las posibilidades de que su esperanza de vida reduzca drásticamente está al doblar de la esquina. Así que todo esto es fundamental. Crear un clima de apego saludable. Cuando hablo de apego saludable, me refiero que los niños y niñas desde temprana edad sepan quiénes son sus figuras cuidadoras de confianza, que puedan estar al servicio de estos niños y niñas para que ellos, al sentirse confiados, construyan la base de su seguridad. Cuando los niños y las niñas no tienen apego y seguro, no construyen una base de confianza y seguridad, y eso se va a proyectar en problemas sociales, en problemas de rendimiento escolar, en problemáticas de aislamiento y también en otros tipos de conductas que son para nada saludables. Aprender a ser interdependientes sin depender o codepender. Esa recomendación significa, por ejemplo, si Sandra se enferma, que no lo desea nadie, ¿quién es la primera persona que está en línea para llevar a Sandra al médico? Bueno, Johnny. Johnny no me va a llamar a mí. Luis, mira, yo estoy en mi oficina atendiendo a un cliente. Ve, búscame a Sandra y llévamela a la emergencia. Imagínese usted, si Johnny hace eso, ¿qué va a decir Sandra? Ahí habría un problema de que no hay interdependencia. Las parejas y las familias, para que haya salud, tiene que haber interdependencia. Interdependencia significa que usted es mi primera fuente aliada de ayuda y apoyo cuando yo lo necesito, y yo soy su primera fuente y aliado cuando usted me necesite a mí. Cuando usted sabe que tiene una red de apoyo familiar que se activa en situaciones difíciles y sabe que eso le toca a usted, ahí hay una interdependencia. Y cuando digo sin depender, es que usted no considere que su valor viene de otra persona. Por ejemplo, una persona dependiente es lo que pasa con los feminicidas cuando asesinan a las parejas. O sea, han creado tanta dependencia, no interdependencia, sino dependencia. La dependencia tiene un trasfondo egoísta, porque solo veo al otro en la medida en que el otro satisface mis necesidades. Cuando el otro se quiere ir de mi lado porque ya no la va a satisfacer, entonces hago algo para dañar a esa persona. La dependencia no es saludable, porque las personas dependientes emocionalmente lo que hacen es que se enferman de un trastorno que se llama a sí mismo personalidad pasivo-dependiente. Y esas personalidades pasivo-dependientes
lo que hacen es que entienden erróneamente que todo lo valioso que ellos tienen en la vida es porque le viene de otra persona. Y entonces esa otra persona corre peligro, porque el día que esa persona quiera ser libre, independiente o sencillamente no quiera un contacto con nosotros, entonces corre riesgo. Y ya la codependencia es aquella persona que necesita un enfermo a su lado para sentirse valioso. Fíjense que esta gente no se cuidan ellos mismos, pero siempre necesitan tener a alguien a quien cuidar. Estas son las personas, por ejemplo, las mujeres que se casan con adictos a sustancias y cuando el adicto deja de consumir, entonces se divorcian porque ya no está enfermo. Estas son las personas que siempre tiene que haber alguien con alguna patología para ellos sentirse útiles. Y también cuando los hijos se casan y se van del hogar, entonces hacen un nido vacío patológico. Entonces quieren estarse metiendo en la vida de los hijos, organizando la vida de la nuera, vienen los conflictos entre nuera y suegra y todo este tipo de cosas. Así que cuidado, porque estos indicadores, aunque son patologías menores, no dejan de ser conflictivos también. Desarrollar habilidades para enfrentar los retos cotidianos de la vida. Es importante que incentivemos a todos los miembros de nuestra familia a que aprendan algo en la vida, bien sea una habilidad académica, una habilidad técnica, una habilidad musical o una habilidad deportiva, pero donde ellos sobresalgan, se destaquen, donde desarrollen un sentido de autoeficacia y competencias, porque eso da garantía de confianza y seguridad y sobre todo de independencia y libertades. Desarrollar habilidades para enfrentar esos retos es fundamental para la salud mental. Igual, administrar o dosificar la dosis de estímulos ambientales, tanto los agradables como los desagradables. Hay una frase muy famosa que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Podemos sentir dolor cuando se muere un ser querido. Podemos sentir dolor cuando nos despiden del trabajo. Podemos sentir dolor cuando hacemos una mala inversión. Podemos sentir dolor, por ejemplo, me da pena dar este ejemplo, pero se está dando con mucha frecuencia cuando los aguiluchos sufren, cuando el Licey a cada rato le gana un partido de béisbol. Bueno, es normal que usted sienta dolor por todo eso. Pero lo que no es normal es que usted quiera pelear porque su equipo perdió. Ya eso es sufrimiento. Y usted está eligiendo algo que no tiene que ver con su dolor. Usted está eligiendo un comportamiento que para el manejo de su dolor está trayéndole un problema. Entonces, cuidado con eso. Cuando hablamos de dosificar los estímulos ambientales, es que donde hay experiencias que solo son dolorosas y que por alguna razón usted no la puede evitar, bueno, pues no la puede evitar, usted la acepta. Ahora, usted elige si sufre o no. Una cosa es sufrir y otra cosa es el dolor. Atender las necesidades tanto físicas, psicológicas, estabilidad, confianza, seguridad, aceptación y amor. En el hogar tiene que darse esa respuesta. El que está con baja confianza hay que ayudarlo a que la mejore. El que se siente inseguro hay que fortalecerle esa seguridad. El que no se sienta aceptado, se siente rechazado, hay que buscar la forma de que se sienta aceptado y que se sienta amado. Entender que la familia es un sistema, es decir, el más primario y natural de todos. Lo que quiere decir que cuando alguien está afectado en la familia, eso va a impactar en los demás. No hay manera en que eso no ocurra. Aprender a identificar a tiempo posibles señales de problemas de salud mental. Esto es valiosísimo. Si usted ve cualquier señal de las que ya yo mencioné, hay que andar a tiempo. Por eso yo digo, siempre tengan a mano teléfonos de lugares, de consultas populares. Yo siempre cuando doy charlas me gusta dar estas
estas recomendaciones de lugares donde usted puede llamar rápidamente para referir a una persona en su entorno cercano, en su entorno más inmediato. Porque cuando eso se hace a tiempo, pues sin duda alguna usted está deteniendo el curso de una patología que si no la detiene a tiempo pudiera llegar no se sabe hasta dónde. Entonces, esto es fundamental para nosotros tenerlo en cuenta. Es importante que de una u otra manera, ahí ven ustedes también, aprender a identificar esas señales, pero también diferenciar un malestar momentáneo de un trastorno. Hay ocasiones que lo que hay no es un trastorno. Hay ocasiones que lo que hay es un malestar momentáneo y eso ya lo vimos con los criterios que yo les mencioné. O sea, no necesariamente porque una gente dé señales de que algo no anda bien, ya por eso vamos a decir que la persona tiene un trastorno mental. Para hablar de trastorno mental hay que hablar de tiempo de duración, hay que hablar de frecuencia, hay que hablar de incapacidad o imposibilidad que tiene la persona para manejarse de manera independiente. En caso de que alguien tenga problemas de salud mental, evite insultarlo, A veces yo sé que se desesperan porque con mucha frecuencia tendemos a tratar a las personas con patologías mentales como si fueran normales. Y entonces tenemos juicios negativos porque pensamos que la persona se está haciendo el loco o algo como eso, cuando en verdad eso no es lo que está ocurriendo. En caso de sentir enojo con esa persona, piense que es un ser humano que sufre, que necesita de su cuidado para sobrevivir. Rompa los estigmas. Un estigma es un señalamiento que nos avergüenza, nos avergonzamos porque el paciente está enfermo, pero el paciente entonces cuando nos ve que nos avergonzamos, él también se avergüenza y no acepta la ayuda profesional. Así que tengan cuidado con esto porque esa forma de tratar el problema o los problemas de salud mental lo que hacen es que ahuyentan la posibilidad de que se pueda tener una ayuda oportuna. Miren ahí, esos estigmas hay que romperlos porque llega el momento que el mismo paciente entonces se autoestigmatiza y usted le dice, mira, vamos a llevarte un psicólogo y el primero que va a decir que no es él, va a decir, no, yo no estoy loco, a mí no hay que llevarme a ningún sitio. Y ahí se va a agravar el problema. En caso de sentir vergüenza, aproveche esa energía para transformarse en una persona que se sienta útil y solidaria con ese ser querido que está afectado por un problema de salud mental. Haga conciencia en los demás miembros del hogar sobre la situación para hacer de esa manera una alianza para los cuidados de la persona. Cuando hablamos de una alianza para los cuidados de la persona, eso significa que todos nos vamos a involucrar, nos vamos a involucrar en la familia. Esto lo vamos a asumir como un tema de familia, no como un asunto de alguien que se enfermó y que lo vamos a soltar y que se defienda. Porque de ser así, pues lamentablemente no vamos a avanzar. Nunca abandona al enfermo. Eso es un acto inhumano. Por favor, no caigan en eso, porque hemos visto muchos pacientes deambulando que si la familia se hubiera ocupado de ellos, si hubieran superado eso que nosotros llamamos, el estigma, tal vez esos pacientes se hubieran recuperado. Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el tema salud mental. Quiero terminar ya para darle participación a ustedes con esas frases que figuran ahí. En cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto.
luego lo incorrecto y lo peor es no hacer nada. Yo sé que muchas veces no sabe la gente qué hacer. Todo el mundo se confunde. Bueno, lo que dice Keith Roosevelt es que en casos así, si no sabemos qué hacer, pues entonces vale la pena mejor intentar hacer algo, aunque no sea muy correcto, pero lo peor es no hacer nada. Porque cuando no se hace nada, definitivamente lo que ocurre es que se cronifican los problemas. Así que termino con esa última frase que aparece ahí. Antes de juzgar a alguien, piense que hay una historia detrás de cada persona y una razón por la cual las personas son como son. Nadie, absolutamente nadie en el seno familiar se hace el enfermo. Nadie puede fingir una enfermedad mental. Nadie finge una enfermedad mental. Siempre piense antes de emitir un juicio negativo sobre un enfermo mental que detrás de esa persona probablemente hay una historia de dolor, una historia de sufrimiento, pero sobre todo una petición de ayuda y que usted se la puede ofrecer. Así que muchas gracias y buenas noches. Y ahora estoy disponible para preguntas y respuestas. Bien, agradecemos infinitamente al licenciado Luis Berger, gran colaborador de la pastoral familiar. Porque dicho sea de paso, no mencionamos dentro de sus en su hoja de vida que es asesor de esta Comisión Nacional de honorífico. Familia. Asesor honorífico. A mucho orgullo, a mucha honra. Mucho orgullo. Y gran asesor nuestro y de nuestro señor obispo, el presidente de nuestra comisión, Monseñor Tomás Alejo. Así que gracias, sabíamos que realmente este tema es sumamente importante por lo sensible que es en nuestras familias esas situaciones, ¿verdad?, de dolor. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Tenemos a Teresa, que quiere hacer una pregunta. Ustedes van levantando la mano. Adelante, Teresa. Bueno, no está ahí. Este es el momento para hacer las preguntas. Aurelina. Adelante, Aurelina. ¿Dónde era padre? Nosotros lo vimos en algo de Dios, de Padre Dios. Lino y María. Adelante. Los otros parece que tienen el micrófono cerrado. Adelante, Lino y María de la diócesis de Baní. Gracias, doña Sandra. Tengo una preguntita. Fíjense, yo estoy totalmente, nosotros estamos de acuerdo totalmente con lo que el expositor nos acaba de presentar. Tremendo, muy preparado y excelente. Ahora bien, hay un momento, entiendo, a ver si me ayuda a entender eso. Cuando usted ya le ha educado al joven, al adolescente, cómo se hace algo y se lo ha repetido en reiteradas ocasiones y él le dice a usted al final, es que se me olvida. Es decir, ¿qué el doctor recomienda en una situación como esa? Porque nosotros como padres entendemos que no es que se le puede estar olvidando ya a un adolescente, a un joven de 15, 18, 13 años. Y a veces hasta de más. Cosas como esa, tan elemental. Usted se levanta, tiende su cama. Usted vio que algo está en el suelo, un vaso está en el suelo, usted lo agarra, lo levanta y lo lleva al fregadero. Es decir, cosas básicas. ¿Qué recomienda en ese momento? Pues que ya que oigo que no es recomendable la correa,
Entonces, ¿qué otra cosa? Porque a veces... Pedí levantar la mano sin querer. Bien, mire, déjeme decirle 3 ideas básicas. Los problemas se solucionan en función de los factores que lo determinan. Si usamos la correa, estamos partiendo del supuesto de que la mala memoria es por falta de correa. Si la mala memoria fuera el resultado de la falta de correa, pues entonces nadie tuviera problema de mala memoria, porque lo que más hay es correa. Y déjeme decirle, en este país se usa la correa en el 62% de los hogares. Y lo que se ha observado es que empeora la memoria. Entonces, los problemas de memoria pueden venir por muchas razones. Primero, por los malos hábitos que tiene la juventud de hoy. Fíjense que sobre todo la memoria inmediata, lo que llaman la memoria de trabajo. Usted le da a un muchacho un listado de 5 cosas, dile, veme al colmado y cómprame esas 5 cosas. Y si usted no se la anota, si le trae 2 es mucha. Porque hay ahora un problema de que todo lo que es tecnología implica que no hay esfuerzo. Pero la memoria, ¿qué es? La memoria es una facultad que funciona bien cuando se entrena. Mientras menos se usa, más se atrofia. Y lamentablemente, en estos tiempos, cada vez se usa menos la memoria. Lo que se está usando son muchos métodos tecnológicos, muchos medios digitales, muchas horas de exposición a contenidos banales. Y eso es lo que hay que lograr negociar con ellos. Quitar lo más que se pueda esos estímulos cuando los resultados no sean los apropiados. Eso se puede lograr con acuerdos, con negociaciones, y la autoridad siempre la vamos a tener los padres, porque los padres no podemos renunciar a la autoridad de quitar un estímulo que está haciendo daño y aportar un estímulo que puede hacer bien. Construir también una cultura del orden, la disciplina y la responsabilidad de que cada quien recoja lo que riega. El problema es que muchos padres, como no nos gusta el desorden, no lo soportamos ni un minuto, terminamos resolviéndole el problema a los muchachos también. Entonces, hay olvidos que yo le llamo selectivos, que son aquellos olvidos que se mantienen porque no tienen consecuencias y deben tener consecuencias, pero nunca la violencia, nunca, porque no soluciona nada. Gracias, doctor. Bien, Aurelina, ¿estás ahí? Sí, ahora sí me escuchan. Ok, ahora sí, adelante. En ese mismo orden de la pregunta anterior, ¿cómo nosotros podemos identificar que hay una patología? Porque a veces hay comportamientos básicamente de los adolescentes que nosotros la vemos extraña y nosotros insistimos, y entonces se mantiene cierto comportamiento como el que decía el compañero anterior. Entonces, ¿cómo identificar si hay algún tipo de patología en ese adolescente? Sí, mira, cuando una persona ya emite una conducta con la que se hace daño a sí mismo, le está haciendo daño a los demás, te está demostrando que hace un esfuerzo por superar esa condición y no la supera, de alguna manera eso se está presentando con mucha frecuencia, con mucha duración, le está trayendo inconvenientes en sus relaciones interpersonales, a nivel de rendimiento, le está quitando autonomía, le está quitando iniciativa. Todos esos indicadores hablan de que probablemente hay una patología. Yo le acabo de poner en el chat los teléfonos de una unidad de atención que es la que más cerca le queda a ustedes para hablar de servicios así económicos que son casi gratis, por no decir gratis. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes sospechan que hay una patología, no deben quedarse solo con la sospecha. Eso tiene que verificar un profesional de la conducta, que sea ese profesional que haga la evaluación y le informe finalmente a ustedes si es una patología o es un comportamiento transitorio normal dentro de la fase de desarrollo que tiene la persona. Hay comportamientos, por ejemplo, que en niños
son normales, pero no son normales en adolescentes. Por ejemplo, un adolescente se supone que ya debe tener una mentalidad que le permita pensar en un futuro, tener más propósitos, a diferencia de un niño. El niño todo lo ve con un pensamiento concreto. Usted agarra un niño de 6 años y le dice, el pelotero Juan Pérez se robó la segunda base en el juego Licey Escogido. Y él va a decir, ¿qué? ¿Un ladrón? Porque el cerebro de ese niño no entiende todavía el contexto de que en el ámbito deportivo robar es bueno, aunque en la vida es malo. El niño no entiende esa relación, pero sí lo entiende ya el adolescente. Entonces, esas diferencias a usted le permite darse cuenta de si hay o no una patología. Cuando un adolescente razona como un niño de 6 años, ahí ya hay una patología. Bien, Teresa mantiene todavía la mano levantada, o sea que estás ahí. Bueno, tiene la mano levantada. ¿Algún otro? ¿Alguien más? Wilkin y Elkis. Wilkin y Elkis de la Diócesis de la Altagracia. Buenas noches. Excelente exposición, licenciado. Muchas gracias. Y tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo convencer o conducir a un familiar o amigo al que uno le ha detectado alguna de estas características que usted ha dicho a buscar ayuda? Porque uno dice, bueno, tiene que buscar ayuda de un profesional que pueda emitir un juicio profesional, valga la redundancia, pero ¿cómo convencer a esa persona? Es la pregunta número 1. Y la número 2, ¿cómo trabajar el duelo en las familias? Bien, mira, la convicción es un asunto que depende de 2 factores. Primero, de si la persona no tiene prejuicios hacia el tratamiento en materia de salud mental, si no tiene estigmas, es decir, la idea de que es una persona mala o peor que los demás porque tiene un problema de salud mental. Y también depende del liderazgo que tú puedas tener sobre esa persona. Siempre es bueno buscar la persona que más influya para que sea esa persona la que le presente los argumentos y que le normalice la posición de ir a aceptar esa ayuda. Normalizar significa decirle cosas como, por ejemplo, y eso es parte de lo que a mí me ha funcionado mucho, nunca ir al grano de una vez. Mira, tú tienes que ver. No se empieza así. Se empieza, digo, mira, una vez yo me quebré una pierna y me llevaron a la emergencia de un hospital y yo fui. Otra vez me corté en el brazo izquierdo y me llevaron y me dieron varios puntos de sutura. Normalmente cuando uno tiene un problema físico, uno acepta ayuda. Lo que yo me pregunto es, ¿qué pasará si uno tiene algún tema de salud mental? ¿Qué tú piensas, fulano? Y ahí tú se la vas a poner difícil porque tú no le has hablado todavía de su problema. Probablemente él te va a decir, no, pero es lo mismo. Si uno tiene un problema de salud mental, uno tiene que buscar ayuda, así como uno acepta que lo lleven a enyesar o que le pongan los puntos. Digo, pues qué bueno que tú me das esa respuesta, porque yo estoy observando algunas cosas que me preocupan. No le emita juicio, solo descríbanle. Mira, antes tú hacías esto, ahora estás haciendo esto. Observé que tal día, fulano, ese no eres tú. Entonces, ahí entonces le da la recomendación. Cuando usted vaya a recomendar, siempre tenga el profesional indicado o el centro, la institución donde usted lo quiere referir. Nunca lo deje a que sea él que lo busque, porque se hace difícil. Por eso siempre es bueno que las diócesis, los espacios institucionales donde la gente busca asesoría, usted tenga como referencias para que le dé a la persona esos lugares,
preferiblemente cerca de su entorno. Porque si vive en la provincia de Santo Domingo y usted lo manda allá para el distrito, entonces la persona va a tener ese obstáculo y probablemente no irá. Sobre el duelo, perdona que se me olvidaba responderte la segunda pregunta. Mira, el duelo es un proceso normal. El duelo no es una enfermedad, el duelo puede durar desde 6 meses hasta 5 años, dependiendo del vínculo que se tuviera con la persona, la forma como murió la persona. Fíjate ahora con el COVID, mucha gente hizo duelos patológicos porque no pudieron sepultar con los rituales adecuados a sus familiares. Entonces eso trae como consecuencia unos agregados que complican el proceso de recuperación emocional. Eso es el duelo. El duelo es un proceso de recuperación emocional ante una pérdida que será más complicado o será más normativo dependiendo de todos esos elementos. La familiaridad que había, la cercanía, el afecto, la forma como murió la persona, si estábamos preparados mentalmente para eso, va a depender de eso. Hay 4 tareas fundamentales del duelo. La primera es aceptar la muerte de la persona, no luchar con eso ni pelear con eso. Lo podemos aceptar, tampoco caigamos en el error de decirle a la persona fue papá Dios que lo mató, nada de eso, eso es un error. Cuidado, que al doliente, el doliente no necesita que lo consuelen de esa forma. El doliente lo que necesita es que lo acompañemos, que estemos ahí, que sepa que somos su soporte, que somos su apoyo. Si usted quiere, ni siquiera diga, te acompaño en tu sentimiento. Él no necesita eso tampoco. Lo que él necesita es que usted le dé un abrazo, que usted esté, su gente esté ahí, que usted lo ayude a sobrellevar ese momento difícil y que lo ayude a aceptar la realidad. La segunda tarea es la adaptación, es decir, que comience ya de una u otra manera a integrar internamente. Bueno, primero va el manejo emocional, saber que va a estar triste y que la tristeza no es un delito, la tristeza no es un pecado, es normal que esté triste. No vaya usted a decirle a una persona que está sufriendo porque se le murió, ay, no llore, no, déjelo tranquilo, porque si está llorando porque siente dolor. Sencillamente esté ahí. Luego viene la adaptación interna, que es comenzar a pensar cómo va a organizar su vida ante la ausencia de esta persona que se fue. Y la adaptación externa es cómo y qué yo voy a hacer con lo que antes yo hacía gracias a esta persona. Entonces ahí comienza la red de apoyo a apoyar en ese proceso de adaptación. Si no quiere estar solo y quiere que alguien lo acompañe, bueno, se le acompaña. Si por alguna razón esta persona no tiene familiares, se le crea una red de apoyo que es lo más parecido a una familia. Se hacen los rituales. Esos 9 días son cruciales. Eso si no tiene, que no aparece en vela, tienen que buscarla donde sea. Ese es el trabajo de nosotros, apoyar a la persona y que se haga ese ritual, porque esos 9 días son cruciales para que pueda aceptar e integrar la pérdida. Ya después de ahí, entonces la persona irá separándose poco a poco de la parte física del que se fue, aunque quede vinculado psicológicamente, pero ya con una actitud más receptiva. Hay una pregunta que recibimos por el chat y es ¿cómo manejar un divorcio con los hijos adolescentes? Mira, el divorcio es un duelo también. Recuerden que los duelos no es solo cuando se muere una gente. El duelo es cuando hay pérdidas. Y después de la muerte, el evento más traumático que existe es el divorcio. Porque el divorcio revoluciona toda la estructura familiar. Porque muchas veces el divorcio trae cambio de escuela, alejamiento de la figura primaria del padre, la sobrecarga de la madre, los conflictos
que muchas veces se complican cuando hay relaciones extraconyugales, cuando ha habido violencia o cuando la separación ha sido por una causa gravosa. Entonces, manejar un divorcio depende de todo eso. Todo eso hay que sanarlo. Segundo, no se debe involucrar a los hijos en las negociaciones de la separación, ni utilizar a los hijos como para estar llevándole mensaje a la otra persona. Eso se llama triangulación perversa y enferma a los muchachos. Lo más sano es que ambos se sienten con ellos, le informen, aprovechando la edad que tiene el muchacho, que se tomó esa decisión, pero que no es culpa de ellos, sino una decisión de adultos, y que ellos no van a perder a papá, ni tampoco van a perder a mamá. Muchos muchachos, cuando no se les explica y no se habla con ellos, se quedan con la idea de que los padres se divorciaron por culpa de ellos y porque ellos son malos hijos. Esa es la idea que les queda. Por eso hay que hablar con ellos, sentarse a hablar con ellos. Ya se les responde a partir de ahí lo que ellos pregunten. Si no preguntan nada, no se les informa más nada. No hay que meterle cosas en la cabeza que ellos no necesitan saber. Bien. Bien, Aurelina. Y con Aurelina. Sí, es que somos dos. Ahora viene la intervención de mi compañero. Ok. Bueno, habla Julio de la Rosa Casilla. Para mí es altamente emocionante esta cátedra de don Luis. Ojalá ese mensaje pueda ser en vivo a nivel nacional. Y con el permiso de Católico Dinámico y de nuestro obispo Tomás Alejo Concesión, ojalá, vuelvo y repito, iniciemos en San Juan. Esto sensibiliza mucho a los seres humanos. Yo me siento altamente emocionado. Para mí esto es algo extraordinario. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Ciertamente sabemos, ¿verdad?, que el tema iba a causar este impacto, primero por los conocimientos de Luis, y demás está decir que Luis es nuestro referidor por excelencia, porque nosotros los agentes de pastoral tenemos que acompañar a los matrimonios, a las familias, pero conocer nuestras limitaciones. O sea, no somos profesionales de la conducta. Y como él decía, tenemos que tener a mano a quienes recomendar en los casos en que nosotros sabemos que tenemos que hacer un alto. Y con Luis hemos tenido muy buenas experiencias. De hecho, la última experiencia en lo que son el manejo de la ira, que es una de las situaciones que más está afectando a las familias y que más está llevando a los matrimonios al divorcio, y la ira puede ser controlada. Y nosotros tenemos muy buena experiencia con personas que han sido manejadas por Luis Vergés. Y el último caso es un joven que llegó aquí, pero con una muy buena disposición y ha seguido al pie de la letra todas las recomendaciones de Luis Vergés. Y el muchacho han dado un cambio que de haber sido un matrimonio que ya estaban en separación, están viviendo su verdadero romance. Entonces, nosotros los agentes de pastoral, lo que tenemos es que conocer y recomendar personas del tipo Luis Vergés, Marta Rodríguez, que son personas capacitadas, además de eso, católicos, y que podamos recomendarlo. Así que él hace una recomendación aquí de, por ejemplo, en los casos que conozcamos, acudir a la unidad de atención El Almirante, que están los psicólogos unidos, pero también nosotros vamos a enviar el teléfono del licenciado Luis Vergés para cualquier caso que tengamos, nosotros podamos recomendárselo a él. Pero siempre, siempre es importante ese acompañamiento. Es como la unidad de atención primaria. Siempre lo hemos hablado con Luis. Tener matrimonios que acompañen a otros matrimonios y que sepan recomendar
personas del tipo Luis Vergés. Dice el Papa Francisco que acompañar es un acto de amor. Es decir, que nosotros estamos llamados a demostrar nuestro amor hacia aquellas personas, familias, parejas que necesiten de nosotros. Le demostramos nuestro amor acompañándolas. No queremos abusar, pero hay una persona que tiene la mano levantada, Karina de León. Karina y Juan Carlos. Sí, buenas noches, saludos. Disculpa, Luis, pero ya esa es la última. Tranquila, estamos en casa, no hay problema. Ok, pues yo quería hacer esta pregunta, si me lo permiten, sí. Sí, claro. Ok. Miren lo que pasa. Yo he conocido varios casos de niños. Por ejemplo, en mi familia había uno así de pequeño que era imperativo. Ahora está sucediendo el caso con un familiar de mi esposo. Su abuela me estaba explicando la situación los otros días en el colegio. ¿Qué pasa? El niño es inquieto, le dicen, ese niño tiene problemas, miren a ver, tienen que chequearlo. Sucedió el caso que el niño estaba en el colegio, muy inquieto ahora cuando entró a clase, parece, y con muchas cosas, usted sabe, como extraña. Y la profesora cogió un celular y lo grabó. Y al niño no le gustó, pues ella estaba grabando para enseñarle a su padre el comportamiento del niño allá en el colegio, porque ellos parece como que no aceptan o no quieren ver que el niño como que tiene problemas. Y la profesora lo estaba grabando, pero cuando el niño se dio cuenta, al niño no le gustó, parece como que se enojó o tuvo otro comportamiento por eso, porque ella lo estaba grabando. Y yo me quedé como con la duda con eso. Yo dije a ella, pues tiene que buscar, porque entonces el niño hay que tratarlo. Yo quiero saber más o menos una opinión sobre eso. Ayuda profesional. Ajá. Sí, claro que sí. No sé por qué si en los colegios, muchos colegios tienen lo que se llaman un psicólogo de referente que ve al niño por primera vez y ante la señal de alarma, a través de ese psicólogo, entonces se refiere a un especialista, en este caso un psicólogo infantil, que hace la evaluación. Eso le dije yo a ella, exacto. Sí, tiene que evaluarlo un psicólogo infantil. Ahí en la unidad hay muy buenos psicólogos infantiles, porque este problema del trastorno, ya como llamamos, de inatención con hiperactividad, así es que se llama, es muy frecuente en esa etapa y se puede dar por muchas razones. Muchas veces son situaciones que el niño ha vivido, otras veces son las exposiciones que tienen los niños a contenido o material para el cual no está preparado, y entonces el niño reacciona con movimiento y con descontrol e impulsividad ante sus problemas emocionales. Y eso, lo que lo graben y él se moleste y puede incluso generar una actitud agresiva, entonces complica más la situación. Mi recomendación es que lo refieran a evaluación. Gracias. Ok. Muchísimas gracias, Luis Vergés. Yo creo que tenemos otros temas. Hemos tomado nota de temas que son sumamente importantes para nuestras familias. Así que en una próxima oportunidad sabemos de tu disponibilidad siempre para acompañar esta comisión de familia. De más está decirte que te agradecemos infinitamente tu tiempo, el compartir tus conocimientos y estas orientaciones que nos estás dando. Así que gracias infinitas. Para todos los demás participantes, queremos decirles que este programa durante este mes de noviembre tendremos todos los lunes un tema distinto. Así que están invitados a participar el próximo lunes con el mismo link, con un tema sumamente importante, que es acompañar un gesto de amor. Así que todo lo que podamos vivir para formarnos, y que esta charla estará disponible a través de Católicos Dinámicos. Agradecemos infinitamente a Rufino, al diácono Rufino, que tan cortésmente ha puesto a disposición la plataforma de Católicos Dinámicos. Así que tendremos esta charla porque la idea es
que durante esta semana la compartamos en nuestras diócesis y la llevemos a nuestras diferentes comisiones diocesanas y a nuestras parroquias. Así que vamos a aprovechar todo esto y nos vemos el próximo lunes. Presenta la excusa del Padre Rubén. Queremos también presentar, sí, la excusa del Padre Rubén. El Padre Rubén primero nos había dicho que estaba en retiro sacerdotal. Él entró, duró un momentito, pero luego nos escribió que le escribieron de Argentina que le acaba de fallecer su hermano mayor de un infarto, entonces, de un paro respiratorio, perdón. Entonces, para que todos, ¿verdad? En la Comisión Nacional, pues sepamos y pongamos en oración a la familia y al Padre Rubén Lievi, que no ha podido estar con nosotros. Secretario ejecutivo. Que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Familia. Así que, Rufino, si nos hace entonces la oración de cierre. Heradio, otro de nuestros diáconos de San Francisco de Macorís. Aquí está Heradio, nos cierra entonces esta noche. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos, Señor, vivir este momento en donde tú nos has convocado a como una sola familia, pues, escuchar estos conocimientos que nos ayudan a nosotros principalmente, pero también que nos capacitan para nosotros ayudar a cuantas personas necesitan en nuestra comunidad. Sigue bendiciendo al licenciado Berger, dándole esa capacidad, esa inteligencia. También bendice a cada uno de los que hemos podido estar escuchándole a él. Bendice también a los coordinadores de esta actividad de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, al obispo que nos guía, que nos dirige. También te pedimos por el alma del padre que ha fallecido, ¿verdad? Para que tú lo acoges en su santo seno. Y a cada uno de nosotros, Señor, te pedimos que nos dé tu paz y tu bendición, que la vamos a pedir con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Santa Madre de Dios, sigue intercediendo por cada uno de nosotros, por la familia. Permite que nosotros podamos seguir los pasos de tu Hijo Jesús. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos que derrame tu bendición, que la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche para todos. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Gracias. Y en el mismo Gracias. Dios mediante. Bye. Bye Bye. Gracias. Feliz noche. Excelente esa charla. Bendiciones. Excelente, excelente. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas Buena edición, buen excelente. bendiciones para todos.